Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada semana estamos en un diálogo interesante de los temas cruciales de la educación y en esta vez, cómo no, dentro del segmento especial de coyuntura, el segmento de elecciones, los candidatos y la educación en Rompe el Muro, pues vamos a conversar con una candidata a la vicepresidencia de nuestro país y las propuestas que ella tiene, que nos dice qué va a hacer por la educación de este país siendo electa. La educación es muy importante para el desarrollo o para el buen vivir de un país. Se dice que hay una relación directa entre una buena educación y la calidad de vida de los habitantes. En el mes de agosto vienen estas elecciones anticipadas y se tendrá un nuevo presidente y una nueva o nuevo vicepresidente, así como nuevos miembros de la Asamblea. Conocer estas propuestas nos ayudan a dar un voto consciente. Esta noche, en los candidatos y la educación, tenemos a la doctora Nori Pinela, candidata a vicepresidenta por la alianza Claro que se puede, listas 2, 17, 20. Ella nos contará sobre su plan de trabajo en materia educativa. ¿Quién es Nori Pinela Morán? Fue coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Empresariales y directora del programa de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Es directora de posgrado de la Universidad de Cotec, donde desarrolló toda una división de posgrado de la universidad. Desde junio del año pasado es vicerrectora académica de este centro de estudios, diseñando, planificando, evaluando las estrategias pedagógicas y metodológicas de aprendizaje de dicha universidad. La dirección general académica, la vicerrectorado académico, nuclear, importantísimo. Mucho gusto, Nori, bienvenida. Un gusto estar aquí en la Universidad Andina, en Rompe el Muro, conversando contigo. Bienvenida. ¿Cómo está, Alexis? Buenas noches a usted y a todos quienes nos siguen en la Voz Andina del Ecuador. Realmente es grato por compartir estos espacios donde podemos conversar sobre educación y sobre todo aquellas necesidades que hoy atañen a esta área social del Ecuador y que por supuesto es prioridad en esta propuesta del plan de gobierno de Yacu Pérez y Nori Pinela. Gracias por estar con nosotros y pues enseguida comenzamos. Nori, usted es docente y como docentes, ambos somos docentes, está familiarizada con la problemática educativa. Son diversos, son unos más grandes, unos más pequeños, unos más estructurales, otros más coyunturales, los problemas graves de la educación básica ecuatoriana. Pero ¿cuáles son para usted los cruciales, los que deben atacarse en nivel de educación básica? Luego conversaremos sobre educación superior también. Pero... Sí, y en este primer aspecto, Alexis, lo primero es cómo miramos a la educación. Hoy vemos al Sistema Nacional de Educación, en el de Educación General Básica, separado justamente de la educación superior, del sistema de educación superior. Realmente dentro de esta visión y la propuesta es poderlo ver de manera integrada. Esa necesidad que hoy tiene el Ecuador de poder visualizar un sistema de educación como un sistema de educación integral en
en las diversas etapas de formación del ciudadano ecuatoriano. Eso es lo primero con lo que puedo abordar esta conversación. Ahora, las problemáticas que tenemos, en efecto, comparto. Hay algunas que son estructurales y otras que son coyunturales. Dentro de las estructurales del sistema de educación nacional, cuando hablamos de la formación en educación general básica y bachillerato, la primera situación, preocupación clave es el abandono escolar, que se ha dado, que ya venía generándose y que se afianzó y que realmente genera hoy un grave problema a raíz de la pandemia. Hablamos de aproximadamente 200.000 niños y adolescentes que dejaron el sistema de educación nacional. Y esto es grave y esto constituye también y va vinculado a otros problemas sociales. Entonces, hoy esta realidad también repercute en un problema que es la principal preocupación de los ecuatorianos y que es la inseguridad. Los chicos no están en las escuelas, no están en los colegios. ¿Dónde están? Están justamente secuestrados por la delincuencia y por lo tanto constituye un aspecto estructural y coyuntural voltear a la necesidad de la educación y las acciones específicas en ella. Y por ello también es clave que necesitamos ingresar a un aspecto que implica este modelo educativo del Ecuador que requiere una reorganización y una reestructuración, Alexis. Y cuando hablamos del modelo educativo, quiero ser muy enfática que va más allá de contexto teórico. Hay acciones específicas y claras que hoy necesita a través de la nueva propuesta del modelo educativo para el Ecuador que está relacionado, lo primero, con innovación tecnológica. Innovación tecnológica porque necesitamos formar al ciudadano ecuatoriano del siglo XXI. Hoy necesitamos tener acciones específicas para poder educarlo y alfabetizarlo con una propuesta de un entorno digital que es una realidad, que no es futura, que ya está y que más bien no hemos tomado en acción. Por supuesto, también aquello que está clave para cualquier proceso de desarrollo de un nuevo modelo educativo, la formación docente. Sin la formación de nuestros docentes es imposible cualquier estrategia, acción para poder fortalecer el modelo educativo no será posible. La realidad que hoy constituye el niño y el adolescente ecuatoriano, cuando tenemos problemas también emocionales y de atención a ello, y que no se ha dado porque solo no hemos concentrado, David, en el currículo, en el contenido, pero no hemos dejado de lado la realidad social de nuestros niños y adolescentes y por lo tanto el fortalecimiento de los departamentos DESE, del aporte de los psicólogos, psicopedagogos y sociólogos que deben intervenir en el proceso de formación como ayuda y como soporte en esta primera instancia, en esta primera pauta y vía que tienen que dar soporte a las unidades educativas y por supuesto también aquello que está vinculado con una realidad. Alexis, nosotros ya en esta realidad teníamos un problema. En la evaluación PISA del año 2017, nuestros niños y adolescentes ecuatorianos estaban en los resultados por debajo del aprendizaje y de los índices promedio de la región. Lectura comprensiva, en el análisis matemático, en todos los aspectos vinculados incluso a idioma español, en el dominio, muy por debajo. En esto, posterior a la pandemia, esto se ha agudizado, ya no solo en el contenido y en el aprendizaje que no se ha podido cubrir, sino también en otra realidad, que en estas competencias que también están vinculadas dentro del proceso de formación de los niños y adolescentes, donde hemos tenido en estos aspectos cognitivos, del análisis, del pensamiento crítico, de la autonomía del chico, donde tenemos también deficiencias. Entonces, por lo tanto, este modelo educativo atañe una realidad social, una realidad del contexto del conocimiento y de estas competencias que deben involucrarse e interactuar y que es clave, por lo tanto, la presencia y el proceso de formación de nuestros docentes. Importantísimo lo que apunta Nori, formación docente, una relación directa, docentes formados no solo en metodologías, también en conceptos. A veces hay docentes que son buenísimos para enseñar, pero si no tienen base conceptual, están enseñando
pues errores a los alumnos. ¿Y Así es. cómo conduciríamos los procesos de formación docente? Recordemos, en este país se daba la formación en cascada para la reforma curricular en el 96. Se dan ahora mismo procesos de formación docente online en diversas temáticas. Y cómo, sin embargo, en ambos casos se pueden ver que la efectividad no, no fue la precisa. ¿Qué podría decirme? Es que, Alexis, hablamos de 208.000 aproximadamente docentes a nivel nacional, de los cuales 146.000 están registrados dentro del sistema de educación nacional público. Si nos enfocamos en estos 146.000 docentes, sobre todo en el Sistema Nacional de Educación Público, ¿qué ha ocurrido, Alexis? Tenemos por una parte el currículum, contenidos, y la formación docente está en líneas muy generales, sin entender nuevamente cuáles son los contenidos de ese currículo, cuáles son los perfiles de los docentes. Es decir, las capacitaciones, y ustedes estoy segura que también lo han podido evaluar dentro de los procesos de formación de posgrado, que los tenemos en las universidades, tenemos a docentes con una característica y formación estandarizada, Alexis, y no hemos hecho este primer proceso de evaluar, primero, cuál es la línea de formación inicial que ha tenido nuestro docente, evaluar la evaluación que hay interna de cada unidad educativa con relación a su docente para poder identificar dónde requiere justamente ese fortalecimiento, potenciar habilidades o realmente darle nuevas habilidades y competencias. Entonces, competencias que están vinculadas a los aspectos de las tecnologías, de metodologías de aprendizaje, sí, pero también de su formación dentro de la parte teórica, de la parte de su currículo. Entonces, hablamos de metodologías en generales, pero ¿cómo lo llevamos a la aplicación? Entonces, todos entramos a un proceso de capacitación estandarizado, cuando lo cierto es que nuestros docentes tienen líneas de formación. Entonces, ese es un primer error, y por esto es ahí donde vamos con la estructura. ¿Sí? El modelo educativo me da las pautas. Un modelo educativo me dice cuál va a ser la visión de formación, y apuntamos a una nueva formación primero en valores, que dejó de existir en el proceso de formación de los niños. Luego tenemos el mismo modelo educativo me va a dar el ámbito macrocurricular de las líneas generales de un contenido. Luego, entre cada unidad educativa iremos haciendo los procesos y el trabajo ya detallado del currículo, pero también tenemos aquellas competencias básicas que requiere el docente. Pero necesitamos también evaluarlos a ellos, Alexis. Si hacemos procesos de formación estandarizados, sin esta fase previa del diagnóstico, no va a ser eficiente. Y ahí es donde nos encontramos. Seguramente usted también se ha encontrado en los procesos de formación de posgrado, donde también tenemos procesos de formación en el ámbito de educación. Nos encontramos con un proceso de formación a docentes cuando encontramos vacíos desde la propuesta de un ensayo, donde vemos debilidades incluso en la propuesta de la semántica para el desarrollo, y entonces ahí vemos aquellas competencias básicas que necesitamos reformar, que requieren a nivel de posgrado reorganización, pero probablemente no alcanzar todo el objetivo de aprendizaje planteado. Estoy seguro que todos quienes nos escuchan del ámbito de academia, que tal vez en estos conceptos son un poco más técnicos, pero que es importante diferenciarlos para entender la problemática y de comprender por qué, si ha existido la capacitación, aún encontramos debilidades ya en la implementación en aulas. Preciso, en realidad, esa particularización es la que pues, ha carecido en unos casos, y es necesario detallar los procesos también muy asentados en el trabajo de aula. Recuerdo cuando yo capacitaba a docentes en matemáticas, me decía, está muy bien en Manabí, en comunidades, me decía, está muy bien, don Alexis, pero quiero verlo en el aula. Quiero verle con mis chicos. Entonces, la clase demostrativa mostraba las bondades de estos temas. En la parte anterior que conversábamos, usted me decía la vinculación entre la educación básica y la universidad, y en efecto hay un divorcio, ¿no? No nos quejamos los docentes universitarios que decimos, estos chicos no tienen bases del colegio, no saben investigar, y del colegio de la escuela, y en general estos procesos. ¿Cómo vincularíamos estos dos temas, educación básica y superior?
que a nivel curricular, a nivel de práctica, o también hay otro tema que es importante a nivel de esa relación laboral, ¿no? Una vinculación laboral Correcto. previa. Claro, lo primero que mencionar también, Alexis, que cuando hablamos de esta integración, yo más allá, yo creo que en un gobierno de transición, hablar de un tema de ir integral, porque esto requiere también una reestructuración a nivel de de la normativa. Para eso no habrá tiempo, para estos primeros pasos y bases sí. ¿Y a qué voy? Cuando hablamos de esta integración, hoy tenemos la propuesta de libre acceso a la universidad con convicción que se lo requiere, pero también necesitamos en esa integración del sistema de educación superior con el Sistema Nacional de Educación. ¿En qué sentido, Alexis? Que necesitamos este primer paso, el previo a nivel de las unidades educativas, colegios, bachillerato, de poder ser este primer análisis de cuál es la vocación del chico. Entonces, si tenemos este primer paso en la orientación y formación, hay una primera pauta y una primera guía para poder entender también, Alexis, que en función de cómo está la matriz productiva, nosotros podemos también dar la orientación y formación en el nivel de educación general y bachillerato para dar una primera línea y directriz de cómo guiar al chico en la decisión libre que él tome, pero sí en una orientación y no tener un proceso tan estandarizado que culmina el estudiante en el bachillerato y luego es bueno, por percepción, por intuición, creo que. Y entonces no hay una intervención, ahí sí, desde parte del sistema como tal y por lo tanto de las políticas públicas de cómo orientamos el proceso de educación, porque queremos ese libre acceso a la universidad, vamos a luchar por ello, pero por supuesto con esta orientación previa al estudiante. De lo contrario, si nosotros tenemos esta propuesta y la necesidad del Ecuador de regresar nuestros ojos al sector agrícola como una fuente de producción y de poder incentivar y reactivar la economía del país. Y si no tenemos formación en esas líneas, ¿cómo avanzamos? Entonces, es poder salir. A nosotros nos ha tocado, estoy segurísimo también, que a ustedes como a todas las IES o las instituciones de educación superior del país, nos encontramos que en la preferencia de formación están las carreras que llamamos tradicionales, administración de empresa, derecho, medicina en aquellas que tienen disponible esta carrera y luego nos volteamos a ver qué pasa con las plazas laborales. Luego, ¿qué ocurre? Tenemos una frustración del profesional porque ¿dónde me ubico laboralmente? Entonces, hay competencias, habilidades de los chicos que se los puede orientar y reordenarlos en función de esta estrategia. Entonces, es vincular el sistema de educación superior con esta primera pauta de orientación que hay en la educación general básica y bachillerato, y ninguno de los dos aislado de la realidad, que es la matriz productiva. Por lo tanto, también ingresa el sector empresarial en esa parte que tributa de las necesidades que se tienen en formación y capacitación para poder dar un eje integrado de cómo hacer el proceso de formación de los chicos que asegure también la plaza laboral y que consideramos ha sido una de las grandes debilidades en el sistema de educación integral a nivel de Ecuador, Alexis. Sí, parece muy lógico, ¿no? Esa pertinencia local. Los Ríos, la provincia de Los Ríos, es la provincia que da la comida a montones de pobladores de este país, ¿no? Es una provincia feraz. Y sin embargo, no hay una vinculación agropecuaria o desde agroecología o desde perspectivas que permitan al estudiante pues ir tecnificándose y trabajando en ello. Y en eso, pues quizás hay también otro tema crucial, no sé qué opine usted, el tema de la educación técnica, por cuanto durante 10 años del correísmo, pues empezó a dejarse de lado, se cerraron esos planteles que servían a esas familias de escasos recursos que sus hijos decían, yo no te puedo pagar 5 años de universidad, pero te puedo apoyar para que seas un técnico 2 años después de graduarte del colegio. Y amigos míos, pobres surgieron gracias a ello, electricistas, ingenieros, metalmecánicos que lograron trabajar.
¿Cómo se miraría la educación técnica desde el gobierno de Yacu Pérez y Nori Pinela? Lo vemos como una vía para incentivar justamente también la condición de la vinculación laboral a un corto plazo y no como un tema. Alexis, esto clave, hemos denigrado o hemos puesto una visión tan negativa en la formación técnica y se la desvalorizó cuando constituye una fuente, primero para integrar al bachiller de manera, un proceso de formación que de manera más inmediata también esté vinculado al mercado laboral, que se requiere hoy dentro de esta formación pues cualificada de profesionales a nivel técnico y tecnológico. Y con ello también qué evitar, porque ¿qué ocurre, Alexis? La migración donde tenemos de las ciudades más pequeñas a las ciudades más grandes. Entonces también se genera este caos porque no tenemos el número de la cobertura para poder acoger a los estudiantes que salen de sus áreas donde puede tener este desarrollo de la formación técnica porque no le damos esta prioridad. Entonces, como digo, un trabajo integral de poder dar este enfoque y esta fuerza a la educación técnica y tecnológica superior universitaria hoy, que tiene esa característica ya de formación de tercer nivel, como esta otra opción, justamente para esta formación en estas líneas, que implica darle sobre todo formación, capacitación específica que también genere mayor productividad. Por lo tanto, en estas acciones, cuando hablamos, lo primero también, y es generar estos recursos, Alexis, porque sí es cierto que necesitan las instituciones de educación superior, como los institutos tecnológicos superior, sí necesitan la asignación y los recursos del Estado, porque necesitan invertir en infraestructura tecnológica, que es clave para este proceso de formación y la capacitación. Entonces, sí se requieren estos tres aspectos, entonces tampoco pueden ir aislados y desvinculados. Entonces, nosotros creemos que en el cumplimiento de la asignación de los recursos, que incluso por la normativa se lo contempla, poder dar el cumplimiento, pero esto requiere, y lo que no ha tenido es una decisión política en su ejecución. Claro está que en paralelo también está aquella estructura que implique también el control de la calidad en la educación. Y yo creo que en esa línea todas las IES estamos en el enfoque públicas y privadas, Alexis, ya interiorizado, que esto es una condición natural, no de papeles, no como yo mencionaba cuando iniciaban estos procesos de muchos documentos a recopilar, ¿no? Del cumplimiento, cumple el papel, pero no necesariamente ello implica calidad, sino aquellos procesos ágiles que se puedan implementar para garantizar la calidad en educación. Entonces, es factible, es viable. Hoy sí se reconoce incluso aquellos procesos que hay de acreditación de modelos internacionales y que se los pueda reconocer internamente, y eso es positivo. Entonces, es esta también condición también de quienes dirigen las instituciones de educación superior en estos procesos también de la calidad académica, pero necesariamente de contar con los recursos que debe proporcionar el Estado. Perfecto, pero, los recursos para la educación, garantizar ese porcentaje pues, constitucional incluso, que no se ha venido cumpliendo en los diversos gobiernos. Vamos a una primera pausa musical y continuamos en Rompe el Muro conversando con la doctora Nori Pinela, candidata a vicepresidente por la Alianza Claro que se puede. Regresamos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con la doctora Nori Pinela, la candidata a vicepresidente de Yacu Pérez por la Alianza Claro que se puede, listas 2, 17 y 20. En esta noche, pues en este diálogo continuamos con ella. Nos había manifestado ciertos temas, falencias desde la educación superior, el libre ingreso como uno de los mecanismos pues para apoyar a esos sectores populares que no acceden a la universidad fácilmente, ¿verdad? Em, ¿Qué propuestas, qué otras propuestas tiene el binomio Pérez-Pinela para la educación superior? Bueno, esto que es dentro de una propuesta clave es que vamos a considerar a las prácticas preprofesionales como unas prácticas que sean remuneradas. No puede ser posible, Alexis, que se presente y se entregue el contingente, este proceso ya justamente de la formación de nuestros profesionales y que no se reconozca este aporte que ellos entregan a la sociedad a través de que ellos puedan estar prestando servicios en instituciones, sean públicas y privadas. Por lo tanto, una propuesta del plan de gobierno Yacu Pérez Nori Pinela es que las prácticas preprofesionales sean remuneradas. Por supuesto, en un contexto que vaya alineado dentro de la responsabilidad social empresarial y que ello también implique pues, beneficios para las empresas que acogen a los estudiantes y que pueden ayudarnos dentro del cumplimiento de esta propuesta y que será, pues, por supuesto, normada, ¿no? Pero esto es, sin lugar a duda, clave. Nosotros dedicamos dentro de las prácticas 6 horas que los chicos entregan sus servicios a las instituciones, sean públicas o privadas, y por lo tanto, clave y fundamental para esta primer paso que ellos den dentro de su experiencia laboral. Esas capacidades a desarrollarse, esos procesos que permiten preparar la educación del trabajo, pero también la preparación hacia las humanidades, hacia la historia, el pensamiento crítico, la importancia de la ciencia social. ¿Se considera a esas propuestas dentro de la visión de universidad? Porque recordemos, en PISA, la visión de universidad es más bien centrada para el servicio de la empresa, el mercado, el emprendimiento, y no necesariamente para el mirar hacia la sociedad y su perspectiva crítica. ¿Cómo lo enfoca Nori Pinela la educación? Alexis, en la educación superior también comprender que las universidades dentro de su autonomía responsable justamente tienen este gran desafío, pero decir que hoy, y puedo dar testimonio de lo que instituciones de educación superior ya aportan a un desarrollo social, más allá de los contenidos y la visión ya de formación, en esto que es la formación transversal, que es necesaria que se lo implemente a nivel de todas las instituciones de educación superior, públicas o particulares. Por lo tanto, puedo dar el caso, y aquí voy a expresar qué ocurre dentro de la formación de la universidad donde provengo, la Universidad de Cotec. Nosotros en el proceso de la educación transversal de nuestros estudiantes está justamente el desarrollo sostenible. Y dentro del desarrollo sostenible está la formación desde la visión, desde la ecología, de qué implica esta cadena, alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible que constituye el Ecuador como miembro de Naciones Unidas y de esta Agenda 2030. Por lo tanto, tienes que estar también en estas acciones que tienes de formación a los estudiantes, que termina siendo esta incidencia y esta responsabilidad con la sociedad más allá de la formación en currículo, en la visión de empresa y también la responsabilidad que tiene que haber, Alexis, en la formación en investigación. De lo contrario, cómo nacen las propuestas y este servicio de las instituciones de educación superior con propuestas a la sociedad y sus problemas también coyunturales y estructurales. Entonces, tenemos responsabilidad de poder tener no solo la formación específica de línea de formación profesional, sino también transversal la formación en investigación y en aquella línea que se vincule a una necesidad social. Entonces, hablamos de un tema de desarrollo sostenible, hay que darle formación a los estudiantes en esa línea, entendiendo
que el país debe apuntar a un cambio en esa matriz de poder ver si hoy tenemos de recursos y uso de fósiles, cómo hacemos esa transición para recursos y sobre todo aquello que sea más amigable en el contexto de cuidado del medio ambiente, pero como una cadena sostenible, no como una acción aislada. Y de aquellas acciones específicas que cada institución de educación superior también tiene que entregar a la sociedad en propuesta. Eso dentro de esa autonomía responsable, Alexis, y que sí debemos de cuidar dentro de la política pública para el cumplimiento, no como un tema de camisa de fuerza, sino como el compromiso y esa responsabilidad que también tiene cada una de las IES con la sociedad. Entonces es posible, no es retórica, no es lírica y trabajamos muchas IES en esa línea. Yo creo que hay que fortalecer aquellas que todavía no están en este camino, pero que definitivamente hoy es parte de la estructura y de la misión, de la visión que cada IES propone como una propuesta a la sociedad. Estábamos mirando también temas cruciales de la educación básica y de la educación superior en sí. Estas propuestas que tú nos das, ya te estoy tuteando, perdón, de las propuestas que tú nos das, Nori, sobre educación superior son importantes, vinculaciones. En la educación básica habían temas de formación docente, entre otros. Hay temas de nutrición, por ejemplo. Así Hay es. temas graves de las famosas escuelas del milenio que significaron el cierre de escuelas rurales, Así cuando es. quien ha trabajado en la ruralidad, creo que tú y yo, vemos que la escuela es más allá que el centro donde que se imparte clases. La escuela es el núcleo de la cultura, el núcleo de la reunión, los entierros se hacen en la escuela, las fiestas se hacen en la escuela. O sea, es un significado antropológico del cual no se ha tomado en cuenta. ¿Qué mirarías respecto a estos temas? Nutrición escolar, Sí. alimentación escolar, los temas del reabrir esas escuelitas rurales cerradas en un gobierno del progresismo y del desarrollismo. ¿Cómo enfocas Sí, estos temas? lo primero, nosotros una propuesta clara, Alexis, que también lo hemos mencionado, y es la reapertura de las escuelas unidocentes, que en su mayor porcentaje se concentran en la ruralidad. Entendiendo la problemática, la necesidad de que ellos se den es poder tener nuevamente un proceso de educación y formación a chicos que hoy no lo están teniendo, porque cuando se tomó la decisión de la unidad educativa del milenio y lo hicieron desde un escritorio, lejos de la realidad en el territorio, entonces se determinó eliminar la escuela unidocente, entendiendo que esa población iba a ir a una unidad educativa del milenio, donde calculabas la distancia desde el escritorio y la cartografía, pero no de la realidad, pues del territorio. Porque efectivamente en la cartografía marca 3 kilómetros, pero en la realidad es que estás a 10 o más, porque tienes una quebrada, tienes un abismo, no tienes un puente de conexión, tienes un río, y donde tienes la conexión entre la población, si tienes un río, desde tu comunidad, tu recinto, tu caserío, a donde está el puente de comunicación, solo ahí puedes tener 5 kilómetros, más otros 5 que te toman desde el puente a donde está la unidad educativa Milenio. O sea, esa es la realidad del Ecuador de hoy, así es como recibimos al Ecuador, pero es justamente donde requiere soluciones. Entonces, nuestra propuesta es clara de la reapertura progresiva, sí, Alexis, progresiva, de las escuelas unidocentes. En su gran número son más de 1000 que fueron cerradas. También entendiendo estas realidades es poder tener pues la reapertura con un cronograma que lo podamos identificar, que sea lo más viable y óptimo para el cumplimiento. Pero esa es la necesidad, esa es una realidad. Ahora, dentro de ello hay el programa sobre todo, y es muy enfático, no porque en las escuelas ya en la parte urbana no tengan necesidades, las tienen, Alexis, pero en la ruralidad es mayor el problema. Y en estas prioridades es que también en la ruralidad están los mayores índices de desnutrición crónica infantil. En niños de 0 a 2 años, que es esa base para prepararlos luego para que puedan estar listos, iniciar un proceso de educación, tenemos que 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica.
Entonces, hay también la acción de poder trabajar aquellas situaciones que sean positivas, porque hay un plan actual sobre desnutrición, aquellas cosas que sean positivas, pues por supuesto se va a potenciar y mejorar. Nosotros no constituimos un proyecto político de comprender de que todo tiene que ser a la basura. Aquellas cosas que se rescatan, este es un proyecto social que vale la pena revisar y en aquellas cosas positivas las mantendremos, en aquellas que definitivamente han sido o no han sido positivas, pues por supuesto se desecharán. Pero sí considerar que esto es clave, que se debe tomar como una prioridad para preparar al niño que pueda ingresar al sistema de educación. Luego tenemos el otro grupo etario, los niños que están pasados los 2 años hasta los 5 años, donde ya tenemos una primera incidencia y aquello donde no funcionó el desayuno escolar, Alexis. Esa es otra realidad que recibimos. De los 5 días del desayuno escolar, solo en 2 entregamos proteína. Y luego tenemos colorantes, jugos, o sea, aquellas cosas definitivamente indigna, porque si hay un plan de nutrición, tiene que ser coherente a qué queremos entregar. No es entregar un paquete por entregar. Y eso es lo que a mí, estoy seguro que a todos quienes trabajamos en educación, nos indigna poder ver esta manera tan sencilla, cómoda, denigrante de poder atender un problema social. Por lo tanto, es poder generar una alimentación adecuada para que podamos también tener niños aptos en un proceso de educación. Entonces, es un aspecto social que es muy amplio, que tiene debilidades y que por supuesto lo vamos a abordar. Sí, sí quiero ser muy enfática, Alexis, también entendiendo que hay estas prioridades, que de manera gradual establecer estas bases para generar el cambio, comprendiendo que es un periodo corto para las acciones, pero con la seguridad y de mencionarle al pueblo ecuatoriano de la decisión política de poder implementar. Es un equipo con el que trabajamos y en esto creo también una postura clara justamente de poder ayudar desde la Vicepresidencia de la República en el aspecto de educación y salud, no como un tema donde podamos designar o otorgar responsabilidades para que podamos tener un cumplimiento, no porque vamos a estar indiferentes a las otras realidades y problemáticas, pero donde vamos a concentrar los esfuerzos para poder abordar en este tiempo esas bases de cambio con decisión política. Importante esa palabra, decisión política, porque más allá de recursos, más allá de procesos, más allá de capacitados personales y de personal capacitado, pues si no hay decisión política, todo eso no cuaja, ¿no? Un poco acotando, querido Radio Escuchas, a la perspectiva de Nori, se criticaba a la escuela unidocente como una educación que no es de calidad. Y eso no es así, una educación para el subdesarrollo, y no es así. Hay escuelas unidocentes en Suiza, en Costa Rica, en Así es. Noruega, en Suecia. Es decir, no es el sentido de que haya 1 o 2 docentes manejando un grupo de chicos. El sentido es cómo manejan esos docentes y cómo se generan las condiciones para que las escuelas puedan dar todos los materiales didácticos, todas las alimentaciones a esos chicos y todo el trabajo de grupos que enriquece a los chicos grandes apoyando el proceso educativo de los pequeños. Entonces, revitalizar la unidocente también es una tarea de importancia. Lo ha dicho también Nori, los temas de nutrición infantil. En la comunidad rural se vendían unas galletas, se repartían unas galletas y una colada, muy nutritiva, innegablemente nutritiva, pero los niños no comían aquello. Los niños daban a los perritos o se quedaban en la bodega de la escuela dañándose. ¿Por qué? Porque está el factor cultural. Si es que un niño campesino come sus papitas, su queso, campesino de la sierra, papas, queso, habas, pues demos esa alimentación que es muy nutritiva, natural y vinculada a su entorno, ¿no? Y en la costa igual, en la costa ahí Alex, tiene verde, tiene por desde, supuesto, ¿no? yo recuerdo cuando recibí el desayuno escolar en la escuela pública en Yaguachi,
tiempo atrás, muchos años atrás. Eso No no lo vamos a tantos como mencionar los tanto. míos, no tantos como los míos. Pero tiempo atrás, Alexis, tiempo atrás. Entonces, en efecto, está adaptado el desayuno escolar a las condiciones, primero, los alimentos que están disponibles por cada región. Entonces, esto es clave. Por supuesto, para nosotros era un guineo, era leche, y también un factor clave, o sea, el término de la minga. Este trabajo comunitario no es aislado en estos proyectos que son sociales y de beneficio para la comunidad. Quienes participaban en el desayuno escolar eran las madres familias de cada comunidad, Alexis. Entonces, no es independiente, no es que llegue es estandarizado una galleta, como decir, que no es parte de la alimentación de esa comunidad. Peor que llegue un jugo con colorante, van a la bodega denigrante para el niño, que incluso llegan caducados, porque esa es la realidad que ha ocurrido con el desayuno escolar. Entonces, no es que ahí es cuando decimos, las acciones están en función del contexto cultural, de la realidad del sector, de la comunidad, de qué se produce y de cómo es su alimentación. Por eso hay que conocerlo. Por eso es que insisto, Alexis, las decisiones no son de escritorio, es conociendo la realidad de las comunidades. Entonces, en función de ello, organizamos un desayuno escolar, donde también interviene el aporte de la comunidad y donde culturalmente educamos para que la misma comunidad cuide los alimentos, cuide el almacenamiento. Porque también ha existido el tema de corrupción, Alexis, donde se llevan, incluidas las galletas, aquello que no es lo más adecuado, pero también hay corrupción, no llegan los paquetes completos, se distribuyen. O sea, todo esto existe en la realidad del país y es con lo que debemos acabar. Y por eso he mencionado esta decisión política, por lo tanto también de acciones firmes para poder entender la realidad, pero también poder corregir aquellos procesos donde necesitamos tener mano firme. Y potenciar, ¿no? Potenciar la economía comunitaria. En lugar Así de una es, empresa que hace galleta o que hace la harina, nutritiva, potencias la economía comunitaria de los padres, la red comunitaria de cuidado, de cocina. Las mamás cocinan, dan a los niños, es ese acercamiento también necesario, afectivo, y afectivo. fortalecimiento comunitario. Y la doña Juanita que puede vender los huevos y don Lucho que puede dar la leche, pues también se apoya y se dinamiza la economía local. En verdad, entonces Sin son lugar a dudas. procesos que, como tú dices, es conocer la realidad, pero si es que miro desde el economicismo, bueno, yo soy economista, pero Sí. critico ese economicismo, desde el economicismo, desde el alejamiento a la comunidad, pues ahí estamos generando propuestas desarrollistas que no tienen efectividad. Estamos llegando al tercer y último bloque de Rompe el Muro. Vamos a una segunda pausa musical con una hermosa canción que ha escogido nuestra invitada. Siempre en este programa, como saben, son los invitados que ponen la música. Volvemos en un momento, queridos amigos. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vosandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. De regreso en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves de Radio Voz Andina Internacional, conversando con Nori Pinela, con la doctora Nori Pinela, candidata a la vicepresidencia, con Yacu Pérez en la alianza Claro que se puede, listas 2, 17, 20. Llegamos a esta parte final del diálogo con Nori y pues ahí son temas que nos mueve la realidad. Tenemos un año, ganan las elecciones. Supongamos que ganan las elecciones en agosto, se posesionan y prácticamente hay el 2024 para trabajar en mejorar todos los temas de educación, salud, economía, empleo, seguridad, relaciones exteriores, competitividad, etcétera. ¿Qué hacer en el corto plazo? ¿Qué temas van en educación en el corto plazo que sean precisos, efectivos y que generen cambios visibles para la educación? Voy a empezar por la educación superior
Alexis, lo primero, el compromiso con los jóvenes de la remuneración de las prácticas preprofesionales. Eso es dentro de las acciones de corto plazo. Lo segundo es poder dar también los incentivos a través de los créditos para los emprendimientos de los jóvenes, justamente incentivar aquellas propuestas que incluso se dan con los proyectos de titulación a nivel de los cierres pues, de formación profesional, que se puedan presentar y evaluar. Y hemos hablado de estas líneas de créditos de 500 hasta $5.000 para el emprendimiento, y con esto también incentivar a las instituciones de educación superior para que los proyectos de titulación sean interdisciplinarios dentro de sus procesos, para que puedan justamente generarse estas oportunidades. Estas como las acciones inmediatas que lo visualizamos para educación superior y como beneficio para los jóvenes profesionales. En la parte del sistema de educación nacional, lo primero sí, en el proyecto de desnutrición crónica infantil, abordar lo primero la necesidad de regresar acciones desde poder otorgar capacitación a las madres dentro de la ruralidad de cómo generar la alimentación adecuada. Lo segundo es el desayuno escolar en función de las condiciones culturales que hoy los hemos mencionado, para poder que sea este efectivo y poder ayudar realmente a un mejor desarrollo de los niños. Y lo tercero, que tal vez no es tangible, pero yo sí llamo a esa reflexión de lo importante que es poder definir el nuevo modelo educativo del Ecuador. Y ese es el tiempo para trabajar en este proceso de un modelo educativo que esté basado en valores, en competencias del nuevo ciudadano ecuatoriano, que no solo va a estar vinculado a estas acciones de un entorno tecnológico y digital, sino también de aquel que pueda discriminar competencia, pensamiento crítico, analítico, lectura comprensiva, para que pueda entrar en ese entorno de una nueva propuesta de un modelo educativo. Y lo último es dar el primer paso, que es el diagnóstico de nuestros docentes, para poder identificar de manera cuál va a ser el proceso de formación efectiva y no un estandarizado general que hoy nos sume y aporte a mejorar las condiciones en aulas con nuestros chicos. Importantes, queridos radioescuchas, importantes temas que consideran, tomando en cuenta que esto es así, un corto plazo y soluciones. Y ahora vamos a la otra parte. Es indudable, un poco lo he manifestado en mi columna política de Clan B, digo que es indudable que este gobierno, que unos le llaman de transición, si es que logra cuajar y sintonizar con la población, pues sería potencialmente el que tenga el periodo 25-29. Y a la vez, si no lo hace, significaría el hundimiento político para aquel que llegue en este año y algo más como presidente. Y entonces, ¿cuáles serían las visiones estratégicas? Ya hacemos bien las cosas, hacemos bien los deberes en este periodo y tenemos luego 5 años más. ¿Y qué miradas estratégicas a largo plazo se tienen para solventar esos problemas duros y estructurales de la educación ecuatoriana? Bueno, Alexis, lo primero es decir que nosotros, como este proyecto político, piensa no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Esa es la convicción de este proyecto político. Para nosotros es, en estos meses de este gobierno, que se lo ha denominado de transición, son establecer las bases de cambio a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel del cuidado, por supuesto, esta línea del cuidado ambiental. Creemos en ello y sobre todo de la gobernanza y de la ética. En estas bases, en acciones especiales, hoy hemos hablado de educación, pero hay una propuesta clara que lo tenemos también dentro de seguridad y por lo tanto es ahí la evaluación del pueblo ecuatoriano de esta decisión política con la que vamos nosotros a avanzar y luego el pueblo ecuatoriano decidirá. Por ahora nosotros es estratégico dar el cambio, el paso y establecer las bases de la transformación de nuestro Ecuador. De lo contrario, no existirá ningún siguiente proceso, Alexis, sin que hoy se tenga decisión política, firmeza, firme mano dura contra la corrupción. Sin ello, en estas acciones que hemos planteado, hablar de cualquier otra situación, realmente yo creo que sería incluso de egos y de situaciones que hoy no nos caracteriza
a este binomio. Estamos con los pies bien puestos sobre la tierra de aquellas acciones del cambio que necesitamos generar en estas bases de transformación, y luego será el pueblo ecuatoriano quien evalúe nuestra gestión, independientemente que este sea un proceso de transición o un gobierno de transición. Es el pueblo ecuatoriano quien tendrá la oportunidad de evaluar nuestra gestión en esta convicción de pensar en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Perfecto, una visión. Primero, tenemos temas que se asientan por ahora, que sientan bases, y también hay perspectivas posteriores, cambios estructurales, curriculares también, ¿por qué no? Correcto. Pero mientras tanto solventamos estos aspectos. Esta entrevista pues comenzó con el contexto de Nori Pinella como docente universitaria, como vicerrectora, pero antes de ser vicerrectora y antes de ser docente, Nori Pinella fue una jovencita, una niña, una estudiante de escuela, una estudiante de colegio, de universidad, y un poco, ¿cómo conoceríamos a Nori Pinella? Nació en Yaguachi. ¿Dónde está Yaguachi? Quizás Sí, muchos radioescuchas no saben sí, esta hermosa ciudad de la costa. Cuéntanos claro. sobre eso. ¿En qué colegio estuviste? ¿En un colegio plucón, aniñado? ¿En un colegio popular? Cuéntanos, vamos, cuéntanos. Bueno, pues, nací por las condiciones de ruralidad que existían años atrás. Tengo 43 años. Entonces, en el año 80 todavía teníamos un problema de salud, por lo tanto, no habían las condiciones de cobertura médica en los pueblos y había que venir a la ciudad. Por eso la partida de nacimiento dice Guayaquil, pero fue el venir para garantizar la vida de mi madre y mía, pero de manera inmediata regresar a nuestro pueblo. San Jacinto de Yaguachi es un cantón montubio de la provincia del Guayas, ubicado actualmente a 40 minutos de Guayaquil, aproximadamente, sector agrícola, arrocero, de manera especial. Y bueno, crecí entre pues, la libertad también de la cuadra, de la calle, de los chicos con los que salíamos a jugar por las tardes, de la bicicleta, de que mamá te diga que a las 2 de la tarde era con un sol tremendo, era terrible salir a andar en bicicleta, pero sí en esa travesura de buscar la manera de esa hora unirte con los amigos. Así fue mi infancia. Mis padres han tenido siempre la convicción de que la educación es el camino para la superación. Y el privilegio que puedo decir que tuvimos como familia, mi familia es muy sencilla, pero ese privilegio fue el esfuerzo de ellos del trabajo para el ahorro, y luego sí, poder apuntar a una educación que ellos consideraban que podía ser mejor y generar mejores oportunidades. Estudié con las madres de las dominicas de la Inmaculada Concepción en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, ya en Guayaquil, pero teniendo que viajar todos los días, de aguantar también luego en los inviernos, me tocó ya luego en la universidad un fenómeno del niño, de meterme al lodo, al charco. Esa es mi realidad, no En me el avergüenzo de ello. 97, yo viví en En el Guayaquil en el 97, 97, sí, entonces venía de intenso, y Yaguachi, trabajaba en viajaba Guasmo. de, así es, viajaba de Yaguachi a Guayaquil. Yaguachi no tenía alcantarillado ni calles pavimentadas, ¿no? Donde yo vivía, por lo tanto era lodo, pozas, agua, charcos. Viajar a la ciudad, y no me avergüenza, me era más bien mi empuje y mi fuerza para saber que se podía salir adelante. Estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y bueno, ya luego de ello, pues mi titulación y estas primeras oportunidades laborales. Empecé realmente como ayudante cátedra, como mi primera experiencia laboral en la universidad, fue ayudante cátedra de matemáticas. Así inicié, y luego ya las oportunidades que se dan de tu... No es una casualidad, Alexis, yo creo que siempre la perseverancia y la constancia te abre puertas. Las referencias de mis maestros por mi desarrollo académico, fue pues mis vinculaciones laborales en el sector empresarial, en el área de construcción, inmobiliaria. Ahí empecé el crecimiento yo, ya de manera, ya independizándome, nunca dejé de apostar en la educación, y por lo tanto mi formación de posgrado en administración de empresas. Y a medida que iba avanzando, estos espacios que se generan de poder también dar lo mejor de ti, de servir. Trabajé en un proyecto de interés social. Siempre he estado vinculado realmente con el servicio a la comunidad. Y así ha ido pues superándome, avanzándome, nunca me he detenido, siempre he creído pues en educarme, en procesos de formación, y luego la vinculación con la academia
que tampoco es una casualidad porque mi mamá fue profesora en la escuela en Yaguachi. De alguna manera eso estaba vinculado a mí. De niña jugaba a ser maestra con mis amigos. Así que ha estado en mí, en mis venas, el servicio, el dar siempre a otros. Y luego ya la vinculación a la academia me ha dado oportunidades. Las instituciones donde he colaborado han sido quienes han auspiciado mi formación a nivel de posgrado en el área de finanzas, donde pues me identifico, me gusta, y también entro mi doctorado en administración estratégica de empresas. Ha sido auspiciada por las instituciones educativas donde he prestado mis servicios, y todo esto para mí es mucho más, no es un título, Alexis, jamás ha sido un título. Te invitaré a mi oficina y verás que en algún momento en la universidad no hay ningún título en mi oficina. Hay siempre el cariño, los libros, eso sí, pero ningún título, porque creo que no es los títulos, sino cuanta más responsabilidad tienes por los logros académicos, más responsabilidad de servicio y de devolverle a la sociedad, a los estudiantes, tienes mayor responsabilidad. Eso realmente es la clave y es mi visión de vida. Queridos amigos, queridas amigas, bueno, este programa lo escuchan muchos docentes, de exalumnos, alumnos del área de educación de la facultad, pero también lo escuchan pues de estudiantes, público en general. Han escuchado pues a Nori Pinela, su presentación, ¿no? Una mujer sencilla, una mujer que se ha esforzado para llegar a puestos académicos importantes. Antes de cerrar este programa, temas que quedaron fuera de la entrevista, temas que tú quisieras subrayar, temas, palabras finales a nuestros queridos alumnos, docentes, que son docentes de escuelas, de colegios, de universidad, y también, pues, en general. ¿Qué quisieras contarnos antes de cerrar este programa? Bueno, en educación creo que solo enfatizar mi convicción de que la educación es el camino, vía de superación y desarrollo de todo pueblo, de toda comunidad, de toda sociedad. Por lo tanto, solo un aspecto que quiero enfatizar. Esto también va a ser clave como una solución dentro de la línea de prevención para un problema que hoy atañe a todo ecuatoriano, que es la inseguridad. Hay acciones en inseguridad específica que son ya de reacción ante una realidad inminente. Número de delitos a diario, el crecimiento 89% que ha incrementado la tasa de números de delitos, crímenes en el periodo junio 22, junio 23, estoy hablando de pasar de 1.400 aproximadamente en junio anterior a 2.800 casos. Entonces, en esa realidad, la educación es esta fase de prevención. Por lo tanto, todo nuestro compromiso también con el pueblo ecuatoriano, de que es clave todas estas acciones que emprendamos en ellos, decirles al pueblo ecuatoriano que no hay que perder ni la fe ni la esperanza en nuestro país, que sí es un momento de reflexión para también analizar que aquellos que han sido los mismos de siempre no pueden continuar, y eso solo está en la decisión de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hacemos esta propuesta a través del binomio Yacu Pérez, Nori Pinela, de gente que no somos improvisados, de gente de formación, también de experiencia profesional, pero sobre todo gente honesta, gente transparente, que hoy entregamos nuestro contingente al pueblo ecuatoriano. En esta propuesta de construir nuestro Ecuador, porque constituimos esa nueva semilla, una nueva forma de hacer política, que ustedes, como han visto, con propuestas claras. Esa es la nueva forma de hacer política, no en la demagogia ni en el populismo, sino en acciones específicas. Somos esa nueva semilla política, somos la propuesta de un nuevo Ecuador, somos ese futuro, y claro que se puede, Alexis, cambiar las condiciones del Ecuador y avanzar a un Ecuador de prosperidad y de bienestar para cada una de las familias ecuatorianas. Muchas gracias a Nori Pinela, muchas gracias a la doctora Nori Pinela, candidata a vicepresidente por la Alianza Claro que se puede, listas 2, 17, 20. Gracias por este diálogo en este segmento coyuntural
los candidatos de la educación, aquí en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Gracias a ustedes, mis queridos amigos y amigas, que cada jueves nos acompañan en estos diálogos cruciales de la educación. Gracias a Tito Chela, que siempre está presente en la parte técnica para que se haga posible este programa. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes y espero verlos el próximo jueves a la misma hora, 19:30, por esta su radio Voz Andina Internacional. Salud y alegría para todos. Voten con conciencia. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.